Ajaja. Hola, hola, mis coctelitos cognitivos. En este rico miércoles lleno de calor, su servidora Berenice Sanz se complace en traerles un tema más y sobre todo una gran experta en su área, en su vida, en su historia, sobre todo en las leyes. Gracias, Marge, por estar hoy con nosotros. Gracias a ti, Bere. Gracias a todos, gracias a Bere. No se pierdan esta transmisión y compártanla, porque recuerden que si no les sirve a ustedes, a alguien más seguramente sí le va a servir. Sobre todo yo creo que a todos nos va a servir porque estamos rodeados de pequeños, de jóvenes también, y saber también de sus derechos y desde dónde podemos protegerlos, o si estamos evitando proteger o no lo reconocemos. El día de hoy es un día perfecto y justo en el mes del niño. Exactamente. Y está padrísimo porque hoy están muchos en casa ya festejando a sus pequeños, en las escuelas están festejando ya a sus pequeños, querida Bere, y digo, está padrísimo porque ves en la calle que esas sonrisas de los niños que llevan un juguete, que ya se llevaron un heladito, un dulcero, y eso está padrísimo. Hermoso. Pero no todo es un juguete, no todo es un dulcero, y no todo en la vida de los niños es felicidad y diversión. Ojalá fuera así, ¿no? Para todos. Así es. Y también evitar los excesos también sería genial. Padrísimo. Pero hoy nos traes un gran tema, los derechos de los de las niñas, los niños, los jóvenes y los adolescentes y el juego que no conocemos todos. El juego que no conocemos la mayoría y que deberíamos conocer y que deberíamos estar no solamente preocupados, sino ocupados justamente por los derechos de los niños. Y justamente en este mes, en los derechos de la infancia, que también ahorita vamos a hablar un poquito al respecto. Claro que sí, Marge. Dinos, ahora sí, nútrenos, llénanos de vamos a empezar, entonces. De todo lo que, si sabemos, perfecto, lo podemos ir puliendo más, y si no lo sabemos, pues quítanos esta ignorancia. Así es. Que la experta, la abogada, muchas gracias, Bere. Gracias por la invitación aparte, y bueno, sobre todo para poder compartir con todo tu público pues este tema, que la verdad es un tema bien importante y que quisiera hacerlo más que como una entrevista, una charla. Acuérdense que ya en alguna ocasión cuando mi querida Bere nos hizo favor de invitarnos, hablamos justamente de los derechos humanos y esta diferencia que existe entre cuáles son los derechos humanos, cuáles son los derechos fundamentales y cuáles son las garantías individuales. Bueno, vamos a tratar de hacer un repaso para poder entender justamente el tema que vamos a tocar hoy. Entonces, recuerden que cuando hablamos nosotros de derechos humanos, hablamos de todos los derechos con los que nosotros nacemos, por el simple hecho de ser humanos. Entonces, el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a tener una familia, o sea, todos esos derechos con los que nosotros nacemos son los derechos humanos. De ahí partimos que tenemos también derechos fundamentales. Pues los derechos fundamentales son aquellos que vienen considerados en nuestra Constitución, específicamente para el caso de México, bueno, pues en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y las garantías individuales es ese escudo protector a través del cual el Estado va a proteger todos esos derechos que vienen contemplados en la Constitución. Ahora, partiendo de ese tema, recordemos también que dentro de esa misma Constitución y dentro de los derechos hablamos también de los derechos de los niños, de las niñas y de los adolescentes, que muchas veces creemos que ellos tienen ciertos derechos cuando en realidad es un universo de derechos los que los niños pues prácticamente tienen, ¿no? Entonces vamos a iniciar con algunos derechos que son parte de los niños, los niños tienen ese derecho, y pues el primero y el más importante respecto a estos derechos, pues justamente es el derecho a la vida, ¿no? Ese es un derecho súper importante y súper fundamental, además porque lo vela el Estado, y en el que pocos realmente prestamos atención y tenemos opiniones muy diversas, ¿no? En este tema de los derechos humanos, pues también vamos a hablar obviamente de la parte en la que llegamos a entender que también existen otros derechos, pero que no pueden estar por encima de los derechos de los niños o de lo que llamamos el interés superior del menor. En muchas ocasiones hemos escuchado que ahora está muy de moda el tema de
de la privación de la vida dentro del vientre, ¿no? Voy a evitar tocar ciertas palabras. Sí, para que no nos vayan a cortar. Para que no nos vayan a cortar. Y entonces, cuando sucede esta parte, entonces nosotros estamos coartando con un derecho. Si bien es cierto, el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo está considerado dentro de nuestra Carta Magna y también es un derecho humano, el hecho es que cuando ya existe vida dentro de otro ser, la privación indiscutiblemente pues transgrede el derecho de pues ese pequeñito que está en el vientre, ¿no? Claro. Entonces, bueno, por eso les comentaba que es una cuestión de tratar de entender esta parte de todos los derechos, ¿no? Porque es una esfera. Ahora, un derecho primordial y fundamental, eso sí es fundamental, es justamente que los niños tengan el derecho a una familia. Entonces, partiendo de lo que decíamos en un inicio, bueno, pues el hecho de los niños que sí, pues digamos, llegan a término, nacen dentro de un seno familiar, bueno, pues eso es parte de que ellos tienen derecho a estar dentro de una familia. Ahora, otro de los derechos fundamentales, que son esos 3 primeros pasitos, yo siempre les digo que debe tener un menor, bueno, pues es el derecho a tener una identidad. Y esa identidad significa que el menor deba tener, pues, un nombre, ¿no? Que viva dentro de una familia y dentro de las condiciones dignas de las que debe estar un menor de edad, querida. Entonces, digo, esos son parte de los 3 primeros pasitos que a mí me gustaría que consideráramos como parte de los derechos de los niños y que es súper importante que los pequeños también lo sepan. Porque finalmente, mira, dentro de la Convención de los Niños, de la Convención Interamericana de los Niños y las Niñas, que forma parte de la ONU, en donde están estas organizaciones, la ONU, la UNICEF, ellos justamente marcan una parte muy importante que nosotros deberíamos retomar. A ver, los niños finalmente no son propiedad de los padres ni propiedad del Estado, sino y tampoco son adultos en procesos de formación, ¿sabes? Sino son niños que finalmente tienen el mismo estatus que todos los miembros de la familia. Entonces, eso creo que es muy importante que todos lo consideremos, ¿no? Porque cuántas veces nosotros como papás creemos que estamos educando a adultos pequeñitos, ¿no? Ay, y que entonces nosotros creemos que los niños, tienen ciertas obligaciones. Ojo aquí, los niños no tienen obligaciones. Tienen responsabilidades compartidas con los padres, ¿no? En una correspondencia de educación. Eso es algo que nosotros como padres debemos entenderlo. Porque hemos visto, y ha sido muy común, que en el diálogo con los hijos, decirles, es que es tu obligación sacar buenas calificaciones y es tu obligación estudiar, ¿no? Pero a veces tenemos papás ausentes. Entonces, imagínense que un niño tuviera esa misma jerarquía de decirle al papá, si yo tengo la obligación de estudiar, tú tienes la obligación de estar. Exactamente, tú tienes la obligación de estar, ¿no? De ser un padre presente, no padres ausentes, ¿no? Entonces, esa es la diferencia que muchas veces nosotros o no queremos ver, o es más fácil como adultos hacernos de la vista gorda y decir, sí, claro, mi hijo tiene muchos derechos, pero también tiene ciertas obligaciones. Exacto. Entonces, los niños no tienen obligaciones, tienen responsabilidades. Entonces, en esas responsabilidades de los niños también entra justo el tema de tener una educación accesible, en la que ellos pues prácticamente estén realizando un aprendizaje acorde a su edad. Hemos visto justo en esta línea que acabo de marcar, cuántas veces los papás queremos saturar a los hijos con miles de actividades, sí, ¿no? Hombre. Entonces decimos, bueno, ¿sabes qué? Sí, tú entras, tienes un horario de la escuela de las 8 a las 2 de la tarde, pero a las 4 te toca fútbol, pero a las 6 te toca música, danza. Clases de regularización. Entonces, digo,
creo que esa es otra parte importante que debemos analizar, justamente cuando hablamos de padres presentes, ¿no? El tema de, claro, como padres no sabemos todas las materias y estamos, obviamente, entendidos que ya las cursamos, pero pues finalmente a lo mejor en este momento que ya les toca a nuestros hijos, pues ya se nos olvidó, ¿verdad? Entonces, es importante que como padres también tengamos nosotros esa obligación, ojo, obligación de que nosotros también estemos al corriente con las materias que llevan nuestros hijos actualmente, ¿no? Entonces, son temas súper importantes. ¿Qué otros derechos debemos nosotros conocer como padres? Bueno, que los hijos también tienen derecho a una vida libre de violencia, ¿no? Ese es otro derecho fundamental, consagrado en nuestra Constitución política y obviamente también forma parte de una garantía individual. Entonces, ¿a qué nos referimos en este tema? Bueno, justamente platicaba yo con unas amistades en la cuestión de educación de los hijos y me decían, es que nadie nos enseña a ser padres. Yo cuando me desquicio de que ya mi hijo me tiene al 1000, prefiero darle 2, 3 nalgadas y que se duerma. Ojo, estamos hablando que los niños tienen derecho a estar en una vida libre de violencia. Y el tema de violencia, o sea, el concepto de violencia vamos a manejarlo justo como lo debemos interpretar, ¿no? Es cualquier lesión, cualquier tipo de agresión que nosotros cometamos hacia un menor de edad. O sea, una nalgada, por muy inofensiva que parezca, el niño también tiene derecho a vivir dentro de un ambiente en donde no exista ese ambiente hostil, en donde exista ese ambiente de cuestiones emocionales que realmente repercuten en los menores, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que también entender, que nuestra sociedad, el hecho de darle una nalgada a un niño no es parte de un correctivo, sino más bien es yo lo llamaría hasta de cierta manera un proceso del adulto en donde no tiene el control de la situación y donde su mejor manera para responder a controlar un hecho es a través de la violencia. Y eso lo aprenden, Bere, o sea, desde que cuando el niño ve que mamá o papá se frustran y empiezan a tocar el claxon al de enfrente, frustran con el tráfico, ¿sabes? O sea, los horarios, la cuestión económica, entonces claro. Todo eso influye. Y está buenísimo el tema que hoy nos trae abogada y sobre todo reconocer también, lo voy a hablar desde mi área, la importancia de que un niño no crezca con el cortisol elevado todo el tiempo, porque se están gritando, porque me estás gritando, o sea, es de suma importancia que el niño no esté enredado en cortisol, envuelto en cortisol, y esa es nuestra responsabilidad como adultos, como habías dicho. Si te está costando regular tus emociones, reconocer tus emociones y encontrar otros manejos o formas de poder educar, vete a terapia. Por favor, vayamos a terapia. Gracias. Y qué mejor que sea con mi querida Bere. Gracias. Pero qué bueno, March, que me das la palabra y qué gran tema. La verdad es de suma importancia porque confundimos muchas veces, ¿no? No le pego, pero todo el tiempo me lo traes en gritos. Exactamente. ¿No? Como dicen, no lo obligo. No, pero todo el tiempo lo condicionas. Claro. Lo amenazas, me lo manipulas. Partes, claro. Entonces, sí, claro, porque los niños también tienen derecho a vivir, obviamente, una vida con calidad emocional, ¿no? Y sobre todo humana, que eso es lo más importante. Entonces, dentro de esta situación, pues claro que el papá o nosotros como padres, al condicionar a los hijos, pues también llegamos a afectar su salud emocional, ¿no? Que ese es un punto que pues debemos tener nosotros muy, muy presente y muy en cuenta. Sobre todo eso, sí, te dan un beso enorme. Quien nos está escribiendo dice muy, muy bonito el tema, a mi abogada linda. Ay, no sé, mi Verito. Verónica. Verito, Adrián, muchas gracias. Adrián también está escribiendo, ahorita lo reinicio desde aquí. Está. Dice Adrián, saludos, licenciada. Ahí está. Un beso enorme. Ahí está. Gracias por las porras, sí, por eso lo posteé. Sí, claro, compártanlo, es muy buen tema, nos invita. Está buenísimo el tema. Sí, la verdad. Y fíjate que recién quise tomarlo porque no sé si, hablando justamente de padres ausentes,
y que los niños tienen derecho a vivir en un ambiente en donde no exista violencia. El fin de semana, pues desafortunadamente nos encontramos con una noticia en donde en una colonia justamente del estado de Puebla, pues un menor cayó desde la ventana de uno de los edificios, de un edificio donde lo vivía, escuché la noticia. Y justo porque la mamá pues estaba bajo los influjos de bebidas embriagantes y pues salió a comprar más alcohol. El niño, al verse solo, se asusta, se asoma por la ventana y, bueno, pues desafortunadamente cae y muere. Entonces, justamente eso es muy complicado cuando ya hay hijos en casa. Tener ese control sobre la cuestión de las adicciones creo que es una parte fundamental, ¿no? Porque los niños crecen, pues obviamente viendo todas las acciones, y los niños aprenden, o sea, son una esponjita a determinada edad en donde aprenden todo y creen que el tema de pues del alcohol, de echarse un traguito, pues es lo más normal, ¿no? Entonces, conforme van creciendo, ellos van entendiendo que pues como es una cuestión normal. Justamente aquí también quiero tocar otro tema importante y que también es contradictorio de las cuestiones de los derechos de los niños, ¿no? Hay comunidades, no solamente en Puebla, sino en la mayor parte de nuestro país, en donde específicamente hay algunas mujeres indígenas que, bueno, para sustituir algunos alimentos, les dan a los niños a consumir pulque, ¿no? Entonces, bueno, con eso ellas tratan de sustituir algunos alimentos. Entonces, la situación más que preocupante es ocupante, porque entonces nosotros, ¿cómo cambiamos ese tema? ¿Cómo puede el Estado o los estados o los municipios o la misma federación generar políticas públicas que realmente contribuyan a mejorar esta situación con los pequeños, ¿no? Porque a veces se vuelve una cuestión complicada, porque al final, imagínate que a tu niño de 1 año tú le estés dando pulque para sustituir a lo mejor la alimentación que realmente debe de tener. Existen muchos factores, ¿no? Porque el factor de la economía también es un factor muy importante. Sin embargo, obviamente la parte de los derechos humanos de los niños establece que ellos tienen que crecer en un ambiente donde la alimentación sea acorde a las necesidades del mismo. Claro, y qué bueno que nos traes este gran punto, porque también, de acuerdo a la crianza de cada uno y es respetuoso, hay quien justifica las bebidas alcohólicas y les dan a los pequeños bebidas alcohólicas, a los jóvenes también. Claro. Dicen, prefiero que tomes conmigo y delante de mí, exacto, y no escondidas, o sea, y empiezan según en esta crianza respetuosa, por así decirlo, y respetamos también desde el punto donde lo están haciendo, empezamos nosotros mismos como padres a intoxicar el ambiente de la crianza, ¿no? En especial de este pequeño o este adolescente o este joven. Claro. Y mira, a ver, otro de los derechos que tienen los menores, pues obviamente es el derecho al acceso a la salud, y obviamente eso conlleva el derecho a los medicamentos. Afortunadamente, hace unos días la Suprema Corte de Justicia de la Nación lanzó una tesis justamente resolviendo un asunto de una persona en donde se inconformó por el hecho de que a su menor no le prestaron los servicios de seguridad social en el IMSS y pues obviamente el menor a través de esa no atención pues desafortunadamente tuvo algunas otras consecuencias de gravedad. Entonces, hoy, y sobre todo porque al final parece que ahí el tema es que había una doble seguridad social. Creo que por uno de los padres estaba asegurado como IMSS y por otro de los padres estaba asegurado como ISSSTE. Entonces, bueno, fue un relajo ahí el tema. Y bueno, finalmente la Suprema Corte resolvió que los menores, todos los menores, independientemente de que estén o no estén asegurados, deben recibir el tema de la seguridad social. Entonces, bueno, eso es muy importante porque pues hay comunidades, a lo mejor lo que platicábamos en nuestra charla pasada, hay comunidades en donde tal vez sí tengan los servicios de salud
pues digamos que por lo menos básicos, ¿no? Pero también sabemos que hay comunidades en donde no cuentan con ese servicio y todavía se usa la medicina ancestral o la medicina tradicional como un método de curar a los menores, ¿no? O de curar a las personas. Entonces, ojo, hay que tener mucho cuidado también porque, discúlpenme si no traigo fechas y datos exactos, pero hace unos años también tuvimos un caso justamente en Puebla de intoxicación porque cuando vienen estas gripas de estacionales o estas enfermedades estacionales de gripas en noviembre y ahorita que ya están los calores y todo, bueno, recurrimos mucho a que si no tenemos para acudir a una farmacia con un médico o no tenemos para acudir a un centro de salud, es muy común que los padres hagamos una infusión con hojas de bugambilia, a veces le ponemos cebolla y ya saben, toda la receta. Este menjurje que nos funciona eucalipto y no sé algunos adultos. Pero está comprobado científicamente ya que, bueno, la bugambilia, si no se administra esa flor en cantidades, digamos que en la cantidad adecuada, bueno, pues puede generar un grado de toxicidad, entonces justamente de intoxicación. Y justamente esto fue lo que pasó con este menor, ¿no? Que pues desafortunadamente también perdió la vida y bueno, es una cuestión en el tema de salud que realmente nosotros debemos estar preocupados porque no solamente es automedicar, cuando nosotros somos padres y vemos, por ejemplo, más cuando nuestros pequeños están bebés, ¿qué le damos? Ya le dio fiebre, pero en la fiebre pasada le mandaron este medicamento, entonces como ya le dio fiebre otra vez le vamos a volver a dar el mismo medicamento. Ya saben, temprano, temprano. Y todo queremos solucionar con esos medicamentos. Ojo, o sea, la sintomatología de los niños como de los adultos no va a reaccionar de la misma forma todo el tiempo, porque recuerden que también entonces si no, nosotros nos volvemos ya, de alguna manera, ya no nos va a hacer el medicamento en la misma forma. Esa es, en pocas palabras, la situación. No le subimos al médico. No, no lo dejemos de lado, ¿no? Porque por eso existen los especialistas, por eso estamos los abogados, los psicólogos, los médicos, los dentistas, o sea, por eso existimos, ¿no? Porque llevamos años de preparación justamente para poder nosotros actuar de acuerdo a nuestra formación. Entonces eso es algo muy importante. Ay, qué padrísimo y qué bueno que nos invitas hoy a reflexionar. Un beso enorme a Félix, dice que saludos desde Cuautlancingo, tema súper importante. Súper importante. Sí, súper importante y de gran importancia y de gran suma y sobre todo que nos invitas a abrir los ojos, a darnos cuenta el día de hoy, claro. Porque creo que minimizamos muchas veces. Lo voy a hablar así y quien quiera que me corrija, ¿no? Creemos que el hijo nos pertenece y con él podemos experimentar, podemos hacer, podemos deshacer, podemos demandar. Sí, claro que sí, pero el niño tiene un derecho. Antes de todo eso que creemos o que pensamos que es así, no, hay derechos, ¿no? Y que los derechos de los niños están por encima de los derechos de los adultos. Entonces, eso es una que vayamos reacomodando. Súper importante. Gracias, Marsh. Gracias, de verdad. Oigan, y pues otro de los derechos que también cuentan los niños, con el que también cuentan los niños, pues justamente es el derecho a una salud física, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces hemos visto que hay niños que, y esto desafortunadamente también entra el Estado, claro. Lo tengo que hablar, o sea, el claro. Estado como ente, porque ¿cuántos niños no hemos visto, o nuestros pequeños, que les encantan los deportes, ¿no? Y al que no le gusta el fútbol, le gusta el béisbol, le gusta el básquetbol y todo. ¿Y qué pasa cuando nuestros niños entran ya a participar en alguna olimpiada o en algún torneo y en donde les dicen, oigan, pues muy bien, la escuela o la institución en donde ellos estén practicando ese deporte, dicen, oigan, pues nos vamos a ir a concursar, y los niños emocionadísimos,
pero ustedes tienen que pagarse todo, ¿no? Entonces, ustedes tienen que pagar todos los gastos y entendemos que forma parte de este proyecto llamado mantener a los hijos, ¿no? Pero creo que también es una parte importante en la que debemos nosotros considerar, porque sobre todo, ¿cuántas escuelas o cuántas instituciones no hay públicas, o sea, que pertenecen al gobierno o a los gobiernos de los estados, en donde, bueno, estos alumnos o estos participantes o estos deportistas no cuentan con ese apoyo justamente, ¿no? Uh-huh. Con ese apoyo, porque pues finalmente es un esfuerzo, ¿no? Y a veces como que demeritamos los esfuerzos que hacen los chicos y sobre todo los niños cuando están participando en algún torneo, ¿no? O en algún evento de esta magnitud. Entonces, eso es también muy importante y también es importante la otra parte, porque hay papás que en algún momento dicen, ¿sabes qué? No vas a ir porque no hay dinero. Entonces, también eso es una cuestión de mentalidad, o sea, cuando tú le dices al niño, no hay dinero, y el niño crece bajo esa sintonía, tú lo sabes, querida Bere, sí, pues el niño llega a generar esa parte de bloqueo mental, o sea, llega a crecer con ese pensamiento de carencia. Entonces, sí es importante, por eso insisto, que tengamos nosotros en consideración que parte de los derechos de los niños, además de la cuestión de la salud física, también hay que cuidar la salud mental y la salud emocional de los menores. Claro. Eso es súper importante. Sí, lo que tú dices va a marcar mucho. Lo que hagamos con nuestras niñeces se reflejará en su adultez, o sea, y eso es de suma importancia. Como dices, si le empiezas a decir al niño, no hay dinero, y el niño empieza a estresarse y todo el tiempo no hay dinero, empieza a demandarse, empieza a buscar la forma de cómo conseguirlo, entonces deja de ser niño por las preocupaciones que se empieza a asumir y quiere ser un adulto, y entonces cuando vuelve un adulto es un adulto encarecido buscando cómo llenar esta satisfacción. Sí, así por favor, papis, ahora sí que nútranse y hay que todos hay que actualizarnos. Investigar, y la verdad es que ahora ya tenemos nosotros mucha información al respecto. Yo creo que lo único que nos falta, querida Bere, tal vez es tener esa formación, porque tenemos información, pero no tenemos la formación. Entonces, la información hay mucho. Yo los invito a que ustedes accedan a la página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tiene artículos de verdad de mucho interés, sobre todo que nos van a servir a nosotros como padres. Los invito también a que accedan a la página de la UNICEF, porque bueno, ya estamos hablando de organizaciones internacionales, que también ustedes puedan entrar a la página de la ONU, y de verdad yo creo que ahí van a poder hacer un comparativo de que yo siempre lo he dicho, o sea, digo, si la gente dice que en México vivimos, tenemos condiciones, no tenemos las condiciones óptimas de vida, créanme que hay algunos otros países en donde las condiciones de vida, o sea, son casi nulas. Entonces hay que prestar muchísima atención a toda la información que nosotros encontremos y también buscarla, porque como padres, ahora sí, como padres es nuestra responsabilidad justamente que también estemos informados y que estemos formados constantemente, ¿no? Insisto, hay especialistas, hoy día ya hasta libros hay para la cuestión de niños y adolescentes, ¿no? De menores, en donde tú puedes agarrar, y por qué no también acudir a los especialistas, que ellos te pueden dar una guía, ¿no? Claro, sobre todo esa importancia de nutrirte, o sea, como que tenemos idea de los derechos, una embarradita medio sabemos, que el derecho a la salud, bla, 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 todos los derechos, ¿no? Pero ¿cómo se ejecutan? Como dice tu tema, ¿no? ¿Cómo se juegan estos derechos? O sea, ¿cómo realmente se llevan a cabo? Y antes de que pasemos al tema que es muy importante, Adriana dice, yo creo que hay muchos padres que no se han dado cuenta de eso mismo, y son padres, y por algo se nos dio, por gracia de Dios, mamá naturaleza, como sea que haya pasado, debemos afrontar ese compromiso de amor, en mi humilde opinión. Sí, tienes mucha razón, ¿no? Porque a veces caemos en eso de que, pues no hay, y punto. Y te calles. A ver, hay que checarlo, ¿ok? Hay que ver esfuerzos, hay que generar estrategias. Fíjense que creo que un hijo es un gran maestro de vida, porque te enseña desde tu vulnerabilidad, pero también te da una fortaleza para querer alcanzar ciertas cosas.
Y entonces creo que desde ahí también tendríamos, como dice aquí Adriana, ¿por qué no permitirnos buscar más herramientas? Si es que en ese caso no hay, vamos a suponer que hay una crisis, que está pasando algo, buscar la forma, porque creo que de eso se trata. No voy a decir, ay, no, pues pende todo el mal diablo, ¿verdad? Pero sí buscar la forma de que este niño se sienta apreciado, querido, reconocido, que es lo más importante, validado, por favor, papás, valídenlo, valídenlo. Sí. No señalen solamente lo que se equivocó, que las calificaciones, que no sabe patear la pelota, no, valídenos desde pequeños, ¿vale? Que eso es algo muy importante. Ay, sí, por favor, así que póngalo como derecho, la validación. Sí, Bere. Oye, y justamente hablando sobre esa línea, también otro de los derechos súper importantes, pues es el derecho a la participación y a la libertad de expresión. Porque ¿cuántas ocasiones no crecemos con el tema? Y crecemos, o sea, porque te puedo decir que yo también crecí bajo ese esquema de que estabas en una conversación de adultos y como niño pero esto no es, y alguien de los adultos se volteaba y usted se calla porque usted no sabe. Sí, no me lo validan, ¿no? Trae un conocimiento ese pequeño. Sí. Y si los que no saben cómo comunicar somos nosotros los adultos. Exacto. Y tratar de entender al niño, de escuchar cuál es, pues prácticamente esa participación que tiene el menor, cuáles son sus opiniones, ¿no? Fíjate que yo preguntaba justamente con algunos pequeños, el tema de seguridad, un tema tan simple, ¿no? Tú pregúntale a un niño, oye, ¿tú qué sabes del tema de la seguridad? ¿Cómo ves? Y encontré varios niños que me decían, la policía no hace nada, o dice mi papá que la policía, ¿sabes? Entonces, obviamente, volvemos a ese tema. Está padre que todos nos pongamos a calificar y veamos, ¿no?, dónde está el error. Lo complicado, y justo lo subí a mis redes sociales, lo complicado es, ya te critiqué, pero ahora dime el cómo lo vas a solucionar, ¿no? Porque es muy fácil decir, es que los gobiernos, es que las administraciones, ¿no? Pero, digo, yo me imagino qué pasaría si en algún momento algunos personajes que están dentro de esos puestos se voltearan a decirnos, bueno, entonces dime tú cómo se tiene que hacer, ¿no? Y si me dieran a mí esa oportunidad, ¿qué diría? ¿Cómo la ejecutaría? ¿No? ¿Qué diría? Entonces, por eso es muy importante también que los niños tengan ese acceso, que tengan ese conocimiento, porque de ahí van a partir, ¿no? O sea, a nosotros nos debe quedar claro que los derechos de los niños tienen que ser parejos y no el privilegio de uno solamente, ¿no? Entonces, todos debemos tener acceso a ese tipo de información, de comunicación con nuestros hijos, ¿no? Que es lo más importante, porque lo que tú acabas de decir, Bere, validar la opinión o el pensamiento de un menor es lo más complicado como padres, porque creemos que entonces o se pierde nuestra autoridad o se brinca nuestra toma de decisiones, o que en algún momento la opinión del niño va a afectar en la manera en la que yo lo voy a educar. Sí, Max, es que entramos en un adultocentrismo. Sí, así es. Que pensamos que nosotros tenemos una verdad absoluta. Y se nos olvida que el niño está creciendo justo en su generación, le está tocando, está viviendo y está viendo y está armoniando con todo esto. Claro. Y que podemos aprender de construirnos también como generación de la que estamos pasando, ¿no? Y traer también un mejor cambio y beneficio para ellos, porque se lo merecen. ¿Qué tipo de sociedad le estamos dejando? O sea, claro. No, desde ahí yo creo que hay que desconstruirnos y nuevamente no callar a nuestras niñeces, no minimizar sus opiniones. Y yo siempre les he dicho, ahora sí tíreme duro, todo lo que hace el niño es porque se aprendió del padre, ¿ok? Y de la madre, hablo en general, ¿sale? El padre y la madre les enseñamos a mentir, a juzgar, a criticar, a mendigar, a manipular, todo, y a no valorar también sus derechos, ¿sale? Así es. Entonces, hoy precisamente con este gran tema, nos ayuda a deconstruirnos, como dice Adriana, gracias a hoy a la licenciada, estoy aprendiendo y no termino de aprender. Y es por eso que gracias por este maravilloso tema, pero síganos, nutriendo. Tú sigue. Mira, pues yo quisiera terminar, porque creo que ya nos está dando Tú sigue, tú no te preocupes, ahorita yo aquí lo extiendo, Facebook me está dando el tiempo. Pero bueno,
con un tema, con uno de los derechos de los niños que la verdad se ha vuelto un tema no solamente con los amigos, sino también dentro de la familia, ¿no? Y que justamente nosotros como adultos debemos entender que los niños tienen derecho al descanso y al juego y al tiempo también para la recreación y esparcimiento y actividades culturales, ¿no? Eso es uno de los derechos que tienen los niños. Pero bueno, ¿qué pasa justo cuando nosotros estamos apuradísimas, barriendo, trapeando, haciendo la comida y vemos a nuestro pequeñín todo inocente, sentado en el sillón, haciendo nada? Dice Adriana, que siga, o sea, ahorita la largamos, no se preocupe. Ajá. Entonces, cuando está nuestro pequeño y lo vemos que no está haciendo nada, pues entonces ese monstruo adulto que obviamente se adentra en nosotros como padres, hace que inmediatamente volteemos a ver al niño y así y ponte a hacer tu cuarto, y ponte a barrer, y ponte a esto, y ponte al otro, ¿no? Y entonces ya realizamos acciones de exigencia, ¿no? Ya obviamente, inconscientemente, no sé si sea la palabra correcta, si es el inconsciente, o ya no sé si es el consciente o inconscientemente, creemos que necesitamos ver al niño haciendo algo, sin que él tenga derecho a descansar. A ver, ya vio el celular 1 hora, ya vio el celular 2 horas, ahora, pero aparte ya hizo la tarea, ¿no? Entonces, ahora ya lo vamos a poner a hacer otra cosa. Inconscientemente creo que no nos cae el 20 de lo que es un niño, porque tal vez nosotros crecimos tampoco siendo niños, sino crecimos bajo el esquema de que éramos adultos chiquitos y de que teníamos responsabilidades de adultos y dejamos de lado nuestro espacio de niños chiquitos, ¿no? Entonces, eso es algo súper importante, porque no es sano caer, primero, transgredir derechos, y en segunda, caer en la misma educación o formación en la que fuimos criados nosotros, ¿no? Realmente yo siempre he cuestionado esa parte. Cuando tú decides ser padre, ¿estás seguro de que quieres ser padre? ¿Estás seguro de lo que implica un niño? Porque si nosotros vemos a un bebé y ya se manchó, es como de, ay, míralo. O sea, ya se ensució, es un cochino, ¿no? Sí. Cuando los niños a esa edad, y tú lo sabes, querida Bere, necesitan ser sensoriales, necesitan agarrar su huevito con las manos, sí. Necesitan ellos meter sus deditos a la leche, al agua, porque pues obviamente es la forma en la que van a ir aprendiendo, ¿no? A desarrollarse. A frustrarse, también es necesario que se frustren, no los callen, porque dan mucho de cállate y no llores, cuando nos caemos. Sí, y te voy a dar una razón, ¿no? Sí, decía ahorita Adriana, son el reflejo, dice ella, los hijos son el reflejo de los padres, pues yo creo que sí, claro. Porque entonces también te levantaron y te callaron y te dijeron y te minimizaron, ¿no? Sí, y es muy, muy complicado tratar de entender que los niños, que primero, pues un recién nacido, un bebé, porque todos tienen derecho, recuerden, desde que nacemos, todos tenemos derechos, desde que nacemos. Entonces es muy complicado entender que un recién nacido, que un niño de 1 año, de 2 años, de 5 años, de 10 años, pues obviamente tienen etapas y procesos de crecimiento, ¿no? Queremos tratarlos a veces como, insisto, como esos adultos chiquitos en donde ellos no pueden ensuciarse, no pueden llorar. Ellos deben entender las frustraciones y todo lo que estamos pasando como adultos, que si hoy vengo enfadado porque me regañaron en el trabajo, que si hoy no me salieron bien las cosas, ¿no? Entonces, dice por ahí un dicho, ¿no? Padres felices, infancias felices, ¿no? Claro. Entonces, eso es lo más importante. Y sobre todo sumando lo que decías, vayamos a terapia antes de querer tener nuestros hijos, a ver cómo dices, ¿no? Checarnos, arreglarnos, que no repitamos los patrones que me dijeron que esto era, o lo que vengo arrastrando, que este hijo no venga a querer llenar mis carencias, sino todo lo contrario, que esté yo completo o al menos trabajándome para recibir este pequeño, porque necesitamos ese papá feliz. Claro. Y porque ese niño necesita ser feliz, como comentaba. Así es. ¿No? Entonces es de suma importancia quitarnos esos complejos de que el niño tiene que estar limpio, el niño no tiene que respirar, no puede llorar. Entonces hay que quitarnos todo eso, hay que checarnos, hay que irnos a checarlo. Otra vez, ahorita que decías el ejemplo,
y fueron a comprar, tenemos un negocio, y fueron a comprar unos jóvenes con su bebecito en carriola. Y la niña llora y llora en la carriola, ¿no? Y el papá le decía, ya cállate, ya nos vamos a ir. Era una bebé de 3 meses, 4 meses, o sea, la bebé va a llorar, es un mecanismo de escucharla, es un mecanismo de decir, algo me está pasando, yo tengo calor, el pañal, no sé, pero le estoy diciendo, no llores, cállate, ¿no? Sí. Y ahorita ya nos vamos. Y casi le decía, no sabes esperar, o mira el reloj ahorita cuando... la hora. ¿Y qué pasó, papis, no? Sí, es muy importante que conozcamos los derechos, ¿no? Esta charla tratamos de hacerla, o traté de hacerla muy amena, claro, cuadrarme a la cuestión de lo que los abogados debemos conocer, sino más bien es una charla en la que, como bien dice Bere, nos gustaría que ustedes entraran a la reflexión de que los niños son personas indefensas. Quiero comentar 3 aspectos importantes. 1, los niños son personas vulnerables porque desde que nacen hasta que cumplen la mayoría de edad son dependientes justamente de nosotros los adultos. O sea, ellos no pueden mantenerse, ellos no pueden sostenerse, ¿no? Entonces, es importante que nosotros también vayamos entendiendo cada etapa de crecimiento con los niños, ¿no? El juego, Mars. El juego. Y no digo que el niño jueguen con ellos. Claro. De verdad, tienen el derecho a que el padre y la madre jueguen. Yo les pregunto muchas, ¿cuánto tiempo juegas con tus hijos o a los niños, no? Porque los papás siempre dicen, todo el tiempo, siempre. Y los niños, no es cierto, no juegan conmigo. Entonces, ¿qué pasó, papis? Sí, así es. Entonces, el derecho al juego es súper importante, ¿no? Porque esa es la comunicación en la que ustedes van a tener el conocimiento más cercano de los pensamientos, de las trampas que llegan a hacer los hijos, ¿no? Porque a mí me ha tocado que luego estás jugando con los niños de 8 o 10 años, por ejemplo, un juego muy sencillo como es el Uno, ¿no? A veces los adultos, pues como que no le agarramos bien la onda a los juegos de niños, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando tú pones una carta, ven que hay unas que traen flechitas, que no traen los números, y pones una carta y le preguntas al niño, ay, esta carta ya se me olvidó, ¿qué significa? Que ya perdiste, ¿no? Y tú, bueno, ¿en qué momento, no? ¿En qué momento perdí? Bueno, ahí esa comunicación, aunque pareciera muy simple, es una comunicación y algo te está diciendo. El niño no está aprendiendo a jugar limpio. Y esas acciones es algo que está viendo de los adultos. O sea, a veces creemos que las cosas más inocentes no tienen un mensaje, y sí lo tienen. O sea, claro que lo tienen. Entonces hay que prestar mucha atención a lo que los niños transmiten a través de los juegos, a través de... Vamos a algo muy sencillo. Cuando tú te estás bañando y te estás bañando con tu hijo y el niño tiene cierta edad, pues claro que tiene curiosidad. O sea, eso es algo muy normal y que no crecimos nosotros sabiéndolo, ¿verdad? Entonces, cuando el niño te empieza a preguntar, ¿y esto qué es? ¿Y por qué esto está así, no? Algo muy sencillo, ¿no? Que a mí me pasó con mi sobrina, me decía, ¿por qué tienes pelos ahí? O sea, una cosa que parecía muy simple y que tú, en lugar de explicarle eso a una niña de 5 años, prefieres decirle, luego te explico, ¿no? Y lo dejas. Entonces lo dejas con la duda. Expuesto a que él busque la información a ella de la manera más equivocada. Entonces, eso es algo muy importante. Yo creo que el que los padres hablemos de cuestiones de nuestro cuerpo, de cuestiones sexuales con nuestros niños o con nuestros adolescentes, porque también, ahora ya no vamos a irnos al tema de los niños, ahora vamos con el tema de los adolescentes. ¿Qué pasa cuando un adolescente está estudiando y de repente les dicen, para mañana traigan todos un método anticonceptivo, ¿no? Y entonces cuando los chicos llegan con un condón, o sea, ni siquiera saben para lo que se utiliza ni cómo se utiliza. Lo primero que se les hace muy divertido, inflarlo y empezar a aventarlo por el salón. Entonces, ojo, esa es la parte importante, porque justamente por eso creamos a lo mejor niños que no tienen conciencia de lo que sucede y de lo que es parte de su crecimiento, ¿no? Porque eso va a ser muy normal a ciertas edades.
Y como padres, yo luego lo platico con algunos papás, les decía, nada más es cuestión de hacer un review y concientizarnos lo que nosotros ya pasamos, lo que nosotros ya vivimos, ¿no? Entonces, entender que justo los niños también necesitan, y los adolescentes más, ¿no? Porque entran en esa etapa de curiosidad, de querer experimentar, y a veces en una no muy adecuada información, y en una salida fácil para los adolescentes, porque eso pareciera que no tomamos en consideración, pero en una salida fácil para los adolescentes, hay jóvenes los que te dicen a los 13 años, yo ya quiero ser mamá, yo quiero tener un bebé, o el chico de 13 años, yo quiero tener muchas novias, ¿no? Entonces, híjole, esa parte yo entiendo que son muchos factores, por eso decía justo hace rato que quería tocar 3 aspectos importantes. Nuestros temas sociales, nuestros temas religiosos que también influyen, ¿no? Una cosa es que como padre tú no tengas, a lo mejor, no profeses alguna religión, o que las circunstancias de la vida te hayan hecho decir, ¿sabes qué? Ya no voy a creer en ninguna divinidad. Y la otra muy distinta, que tú prives a un menor o a un adolescente porque también transgredes su derecho, o sea, porque recuerden que la Constitución establece que nosotros podemos, de alguna manera, profesar cualquier culto religioso. Entonces, la otra es que tú transgredas ese derecho y que prives al niño a que decida, ¿no? Y casi la mayoría de los padres decidimos, ¿no? Los que somos católicos vamos a educar al niño bajo la religión católica, los que son cristianos bajo la religión cristiana, los que son budistas bajo la religión budista, los ortodoxos, y así vamos a ir hablando. Entonces, creo que eso es algo sumamente importante, ¿no? El hecho de que nosotros creamos en alguna divinidad también es importante, y también es parte del derecho de los niños que sepamos qué es lo que piensan. Oye, ¿tú crees en Dios? ¿Cómo crees en Dios, no? ¿O en qué Dios crees? ¿No? A lo mejor el niño o el adolescente está perdido y dice, oye, pues yo creo en Tlaloc, ¿no? Entonces, abrirles a los niños esa capacidad de poder decidir la religión que ellos quieren profesar, sin imponer una, ¿no? Sí, sobre todo escucharlos, como dices. Claro, porque eso es lo más importante. Tienen un conocimiento, o sea, ¿por qué? Creo que nos cerramos mucho, nuevamente, llegando al adultocentrismo nos cerramos mucho y todos nos hacemos, ¿no? Claro. Pero preguntarle por qué, porque muchas veces no es igual nuestro conocimiento al del niño y el adolescente, ¿no? Entonces, desde ahí completamente se cierra el adulto y no puedes creer en eso, porque eso, pero quién es, a lo mejor ni siquiera es por lo que tú crees que está creyendo, ¿no? Entonces sí hay que permitirnos como eso, escucharlo, ver su pensamiento crítico, porque claro que lo tienen, van analizando también las situaciones. Aquí, como dice Verónica Galvez, un beso enorme, dice, soy abuelita, pero me siento como mamá nuevamente. Mi nieta Nicole tiene 1 año, 7 meses, es muy lista, imita lo que hago, no habla, pero se da a entender lo que quiere y me jala todo el tiempo. Sí, qué padre, porque es otra de las cuestiones súper importantes. Vero, te mando un beso y muchas gracias por estar viendo la transmisión. Los abuelitos también son parte fundamental en la formación y el crecimiento de los niños. Entonces, ojo, hay papás que también se desesperan y a veces no les quieren dar esa participación a los abuelos, pero sí quieren dejarles a cuidar a los niños, a los hijos, ¿no? Entonces, ojo, también ellos tienen, claro, los abuelos no pueden, son ese canal amoroso de la familia, justamente del papá y de la mamá, pero recuerden también que los abuelitos no pueden de alguna manera brincarse esa autoridad que tienen los padres, ¿no? O sea, los abuelitos están para apapachar y todo, pero también sabemos lo que les decía hace rato, que los niños llegan a ser chantajistas, también ya no los conocemos, ¿no? Que hay ocasiones en que me voy con mi abuelito me defiende, entonces no, o sea, tratar de generar un esquema en el que obviamente todos puedan tener esa participación y que sobre todo en ese canal de comunicación de padres y abuelos no se perjudiquen los derechos del niño. Sobre todo eso. Y ahora sí, abogada, ya estamos así a punto de finalizar. El tema, sé que no todos nacemos con el derecho a la identidad,
todos tenemos ese derecho de ser identificados. Hay una problemática que hoy en día hace mucho ruido y a mí me gustaría hoy saber cómo la podemos acomodar en este tema. Papá y mamá todo el tiempo en el celular, o me dan el celular para que no moleste. Pierdo ahí de alguna forma, me invisibiliza. ¿Okay? ¿Cómo se manejaría ese derecho? Porque creo también que nos hemos dado la tarea de que este tipo de tecnologías críen y no nos estamos dando cuenta de toda la problemática que se está acarreando y que ya hay números, y que ya se está viendo de las adicciones por el móvil, tanto en adultos como en niños, pero como adultos ya es nuestra responsabilidad, pero como niños sí es nuestra responsabilidad cuidar de ellos. Así es. ¿Cómo se manejaría? Así es, como yo les comentaba, bueno, pues también los niños tienen derecho justamente a vivir esta vida en familia, ¿no? Okay. A tener un desarrollo sano dentro del núcleo familiar. Finalmente, muchas ocasiones dicen, es que el niño está descuidado y vamos a hablarle al DIF, y el DIF que, pero espérenme, claro, el Estado es un ente que se puede encargar de la custodia y de la formación de un menor cuando no existe papá ni mamá. Pero insisto en esa parte, ¿no? O sea, ¿cuál es mi perspectiva? Cuando ninguno sabe ser padre, y empieza este tema de los pleitos en el hogar, de que empiezan las discusiones, el único perjudicado es el menor y debemos entender que los derechos de los adultos no están por encima de los derechos de los niños. El niño debe mantener un ambiente adecuado en casa. Si los papás deciden pelear hoy, peleen afuera, dense 10 minutos váyanse para tratar váyanse a terapia, pero no perjudiquen el desarrollo emocional del menor, porque bueno, pues finalmente, ¿cómo nosotros podríamos, digo, si yo veo a dos personas peleándose y que el menor es el que, porque lo hemos visto, es un asunto de día a día, ¿no? ¿Cuántas llamadas o cuántos reportes tiene el DIF? ¿No? Y es que los papás y los que nos están pegando, los que están pegándole a los menores y los que no están a lo mejor ingiriendo alguna sustancia. Exacto. Y bueno, los demás preocupados por el menor menos los papás. Y creemos que la mejor solución es que el Estado los recoja y que el Estado se haga cargo de ellos, ¿no? Entonces, el Estado a veces también no cuenta. Hay que ser realistas, no cuenta ni con la infraestructura suficiente para tener a los menores en un área donde pueda darle las condiciones adecuadas, y tampoco a veces cuenta con la cuestión del personal especializado para llevar a cabo esa formación. Claro. Yo siempre lo he dicho, cuando tú tienes un hijo, salvo las circunstancias de la vida, que los padres fallezcan o algo, nada como mamá y papá en la educación de ese menor. Pues cuando tú ya te sientes rebasado, yo a veces lo que he sugerido es, si alguien de tu familia se siente apto para cuidar ese menor, adelante. A mí se me hace muy buena la idea de dar a los hijos en adopción, a los niños en adopción que están salvaguardados por el Estado, pero ¿qué sucede? Que a veces el Estado también pone ciertos candados, y el candado principal es que existan las condiciones económicas. Pero hay una cuestión que el Estado no se ha preocupado, y hablo del Estado en general, sí. O sea, no se ha preocupado por tener esas condiciones. Por tener esas condiciones y por generar también algunos estudios socioemocionales, no sé cómo se pueda decir, sí. Para saber si la persona que va a adoptar a ese menor está en las condiciones pues realmente adecuadas, emocionales, exactamente, para poder hacerse cargo de un menor, ¿no? Entonces, para concluir con esta charla, querida Bere, agradecerte primero la invitación, y para concluir, hagamos una reflexión. Yo sigo invitándolos a que revisemos algunas, ya que estamos metidos todo el tiempo en el celular, aprovechemos y chequemos esa parte, ¿no? Dediquemos, así como nosotros queremos que nuestros hijos ocupen el celular por determinado tiempo, también seamos nosotros ejemplo. Ocupemos el celular únicamente o estos dispositivos, lo que sea la laptop, la computadora, el celular, justamente para lo que sirven, ¿no? Es un canal de comunicación.
Entonces, a través de ese canal de comunicación, ustedes pues traten de entrar a páginas justamente como la del día de hoy, en donde pueden encontrar ustedes diversa información, a páginas oficiales, a páginas internacionales también, que nos dan ahora ya esa formación, ¿no? De lo que nosotros podemos, cómo nosotros podemos educar a nuestros pequeños, ¿no? Y cuáles son los derechos que nosotros tenemos que defender. No solo es irnos a pelear a la escuela con las maestras, no solo es ir procurando los derechos de los niños, no solo es irnos a pelear a un juzgado con la pareja, protegiendo los derechos de los niños, o sea, es el tema de que realmente, ¿qué estoy haciendo yo como mamá o como papá para ofrecerle a mi hijo una educación que no transgreda sus derechos y un crecimiento sano en donde yo vea valorados todos estos derechos. Gracias, Marsh. Y antes de finalizar, Marsh, nos gustaría que nos dieras dónde te podemos encontrar si es que queremos tú, ahora sí, gracias, que tu profesionalismo. Cuéntanos. Miren, yo estoy en redes sociales como Marcela Camargo Jordán, así pueden encontrarme en las redes sociales pues que más usamos ya los viejitos de nuestra edad, así, que son el Facebook, el TikTok y el Instagram. Pero ahora los niños usan infinidad de redes sociales que, bueno, solo conozcan también, papás, cuáles son las redes sociales, véanse muy actualizados, ahí sí, de cuáles son las redes sociales, y mi número al que pueden contactarme, de preferencia a través de WhatsApp, es el 2223-526101. Ok, y antes de finalizar, dice, entonces es necesario, dice Adriana, entonces es necesario propuestas jurídicamente, no sé cómo se le llama, realizarlas para ampliar ayuda a las niñez y los adolescentes. Yo creo que sí. Tendríamos que exigirle a nuestro Estado que nos actualice. Realmente tendríamos que exigir. Tenemos muy buenos abogados, incluyendo aquí a nuestra experta. Sí, creo que no estamos aprovechando el conocimiento ni de nuestros psicólogos, ni de nuestros abogados, ni de muchos profesionales. De verdad, también tenemos profesionales en la salud. Es por eso que Cóctel Cognitivo se esfuerza en traer invitados tan magníficos, porque creo que pasamos por alto mucho este tema, ¿no? Tendríamos que exigir a nuestro Estado que nos informe, ¿no? Y nosotros también desde ahí hacer una lucha constante. Gracias a cada uno. Y antes de finalizar, vamos a ver el comercial precisamente del lugar donde nos encontramos. El día de hoy nos abre sus puertas un cafecito y te cuento, y tiene 2 sucursales. La primera está en la avenida 9 Oriente, número 2 del Centro Histórico de la Ciudad de Puebla, y donde hoy nos encontramos nuestra maravillosa y queridísima abogada y su servidora. Estamos en la calle 4 Sur 701, Colonia Centro Puebla, pegadito a Los Sapos, ¿sale? Estamos en la sucursal de Los Sapos. Y ahora sí, llegó el momento. Marce, por tu profesionalismo y por siempre estar dispuesta y por todo lo bella que eres y mucho más, hoy nos gustaría dar por parte de Cóctel Cognitivo. Muchísimas gracias. Una constancia. Muchas gracias, querida Bere. No, gracias a Muchas ustedes. Gracias. Y por todo. Gracias, Bere. Por siempre estar dispuesta. Y ahora sí, Marce, ¿con qué nos cierras hoy? ¿Con qué nos invitas pues, a que nos demos un reconocimiento a Bere, porque pues, está preocupada justamente, no por el tema de todo lo que elaboramos cada uno de nosotros, sino más bien por el tema de ocuparnos, que nosotros seamos un instrumento de ella, justamente para que este programa lleve a cabo esa finalidad de comunicación con todo tu auditorio, y que pues a través de esto, de este programa, pues todos podamos aprender de muchísimos temas que la verdad están súper interesantes. También sigan a ver su página. Sí, diste el nombre de tu página. Sí, ya está, okay. Ya está. También recuerden que nosotros los jueves tenemos también otro programita que se llama Feedback MC, todos los jueves a través de la página de IM.7. Agradecer también, obviamente, que nos hayan abierto las puertas un cafecito y te cuento. Y si ya nos echamos un cafecito, ya les contamos. Y bueno, recuerden, los derechos de los niños son sumamente importantes. El último mensaje que yo quisiera dejarles es que no tratemos al niño como un adulto pequeño, sino reconozcamos al pequeño, reconozcamos a nuestros pequeños, a nuestros adolescentes, y que obviamente les demos la oportunidad y nos demos la oportunidad de que ellos y nosotros conozcan cuáles son todos sus derechos. Claro que sí, pues yo te agradezco mucho y me quedo con esta importancia de que si algo hoy me está resonando es porque posiblemente me queda en la infancia y tengo que arreglarlo para que no lo repitan las infancias futuras. Así es. Y muchísimas gracias, Marta. Muchísimas gracias a todos y nos vemos para la próxima. Bye, gracias. Bye.